Nosotros solicitamos una reunión con el ministro de Salud y fuimos recibidos el 24 de este mes, la semana pasada, el lunes pasado, y le llevamos una serie de recomendaciones y sugerencias con respecto al tema que nos ocupa. Le comentamos el interés que tenemos de que se resuelva el tema relacionado con las fallas y la falta de medicamentos antineoplásicos, aquellas fallas también que tienen que ver con el tema de los insumos en el área del tratamiento del cáncer. Le comentamos también la preocupación que tienen nuestros médicos y nuestros pacientes con respecto a una serie de productos también en el tratamiento del cáncer de mama, llamado cáncer en general, como son tratamientos de tipo genérico, sobre todo conocer bien la procedencia, el traslado, el farmacéutico patrocinante, sobre todo por ciertas denuncias que han venido presentándose con respecto a los efectos adversos de estos medicamentos. También le recomendamos que sería interesante que nos facilitara cómo estaban funcionando los centros de radioterapia y de oncología en el país. Y fue una reunión bien interesante, una reunión bien cordial. Con respecto al tema que comentas, hay una lista de medicamentos antineoplásicos, estaban también los viceministros en esa reunión, hay una lista de 140, 150 medicamentos antineoplásicos y ante nuestra pregunta de cuál era la falla de los medicamentos o el retardo de los medicamentos, la respuesta fue que realmente hay falla de 5 medicamentos, esos 150 que están en la lista que te acabo de mencionar. Sin Le sugerimos... embargo, los centros hospitalarios, como dijimos, otro tipo de organizaciones están denunciando al menos 22 medicamentos de 27 utilizados para los tratamientos oncológicos, incluso mencionan de medicamentos específicos. Quisiéramos entonces saber cómo Bueno, contrarrestar o cómo contrasta esta información de 5 medicamentos únicamente en falla según el Ministerio de Salud. sí, bueno, nosotros lo que hemos hecho en la Sociedad Venezolana de Oncología, junto con la sección de Oncología Médica, revisar la lista de los medicamentos. De hecho, el Ministerio nos envió la lista. Nuestros oncólogos están revisando esa lista, sobre todo porque queremos actualizar las guías de tratamiento y las guías de protocolo en diferentes áreas del diagnóstico y el tratamiento de cáncer. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esas guías hay que actualizarlas constantemente, son medicamentos que hay que estar actualizando, los tratamientos que hay que estar actualizando, y también le presentamos al ministro la preocupación de que hay medicamentos de alto costo que los da también el Seguro Social, que hay que entender que es el ente regulador y que entrega el medicamento, que necesitamos que ciertos medicamentos que no están en esas guías de protocolo de tratamiento sean incluidos, sobre todo porque sabemos que el cáncer en nuestro país es la segunda causa de muerte del venezolano, y sabemos también que con este tipo de medicamentos vamos a lograr disminuir esa mortalidad. Por eso, Hablábamos de que son entre 40 y 50 mil casos anuales que de se cáncer diagnostican de que se cáncer en el país. diagnostican Sí, al año. ¿A qué se debe, y se puede hablar de un incremento también sí. las cantidades de casos anuales? ¿A qué se puede deber? ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista preventivo Claro. también para atacar esta Sí, enfermedad? fíjate, nosotros, Latinoamérica, y nosotros estamos incluidos en esa área, tenemos una incidencia baja y media de cáncer en nuestra población, aproximadamente 160, 170 habitantes en tasas estandarizadas por cada 100.000 van a presentar cáncer en algún momento de su vida. El tema cuando nos comparamos con Europa o con Estados Unidos, por ejemplo, es que observamos que hay falta de información, falta de educación dentro de la población, dentro de la comunidad con el tema del cáncer. Siempre el cáncer entra dentro de esa etapa de fatalismo, o siempre hay el paradigma de que cáncer es igual a muerte. Entonces, primero falta de información, educación. De hecho, lo comentábamos con el ministro, trabajar y asesorar al ministerio en el tema de la prevención para la comunidad, sobre todo en edad escolar, edad estudiantil, a la sociedad en general. Tenemos también, ¿por qué tenemos una alta incidencia en la mortalidad? Segundo, porque seguimos diagnosticando la enfermedad en estadios avanzados. Le comentamos también al ministro la necesidad de que la población venezolana tenga acceso a los centros de diagnóstico de alta tecnología, y de hecho le solicitamos información de esos centros de alta tecnología. Por ejemplo, cáncer de mama, primera causa de muerte de la mujer venezolana. Le preguntamos, ¿dónde están los mamógrafos? ¿Están funcionando? ¿Cómo podemos colaborar?
cómo podemos mejorar el estándar de calidad de los mamógrafos. Sabemos que esa es la primera herramienta fundamental en el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuál fue la respuesta del Bueno, Ministerio de el Salud? Ministerio de Salud ya de hecho nos está enviando información con respecto a la lista de medicamentos, a la guía de tratamientos médicos para reunirnos y trabajar con respecto a la actualización de esos medicamentos. De hecho, tuvimos también esta semana una reunión en la planta de procesamiento de vacunas y de medicamentos antineoplásicos con oncólogos de otros países, por ejemplo, de Cuba, donde estaban oncólogos venezolanos también, se nos presentaron medicamentos antineoplásicos en el tratamiento de diferentes áreas y hubo una interesante conversación y confrontación en cuanto a la efectividad o no de este tipo de medicamentos. Y creemos que con el diálogo, presentando alternativas desde el punto de vista de tratamiento para nuestros pacientes, podemos entonces tratar de resolver eso que nos acabas de mencionar, que tenga el paciente acceso al medicamento, que no siga habiendo fallas y retardo en el tratamiento, porque el tema no es que el paciente en ese momento no tenga el medicamento, sino que la ansiedad, la angustia que le crea tanto al paciente como al oncólogo médico, el no disponer en el momento del inicio o de la continuidad del tratamiento, es lo que va muy probablemente a incidir en el seguimiento de la enfermedad. Hay que saber también que quizás Venezuela es de los pocos países de Latinoamérica, por no decir el único quizás, donde el Seguro Social le da los medicamentos antineoplásicos a todos los pacientes, independientemente de su clase social, y eso también es una situación difícil y tiene un alto costo desde el punto de vista económico. Entonces, la idea de la sociedad es asesorar, trabajar, colaborar, ver dónde estamos fallando y que nuestros pacientes tengan acceso a esos medicamentos de calidad, independientemente de la procedencia, pero que sean eficaces, que tengamos basamentos desde el punto de vista de ensayos clínicos, de ensayos científicos, que sepamos que esos medicamentos van a tener seguridad en el tratamiento de los pacientes y también que esos medicamentos que están llegando al Seguro Social, también el Ministerio pues se aboque a revisar que reúnen todos los requisitos y sabemos que pasan por el Instituto de Higiene, pero hemos recibido denuncias con respecto a ciertos efectos adversos que queremos que se evalúe esa parte que consideramos que es muy importante. Han habido denuncias incluso de medicamentos procedentes de Cuba y que tienen cerca su fecha de vencimiento. ¿Esto está ocurriendo, digamos, con frecuencia? ¿Cuál ha sido la evaluación que ustedes como sociedad le han podido dar? Claro, fíjate, nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de decir una denuncia. Nosotros le hemos comentado a nuestros oncólogos médicos que si tienen algún tipo de efecto adverso o relacionado con algún medicamento que se le entrega al paciente, independientemente de la procedencia que tenga, lo denuncien. Hay una forma de hacerlo, es a través de un link que tiene la página de la sociedad, que los lleva directamente a la página de farmacovigilancia y ahí se denuncia lo que pueda estar ocurriendo con ese medicamento o con ese lote de medicamentos. Esa pregunta también se la hicimos a los viceministros el lunes pasado. Le comentamos que había situaciones de efectos adversos. Cuando le preguntamos a la viceministra, nos comentó que había solamente reporte de 2 medicamentos con efecto adverso. Uno de los medicamentos ha sido retirado por una de las patologías oncológicas, pero lo que queremos es que hacer las denuncias con propiedad. O sea, no podemos tampoco hacer denuncias sin responsabilidad. Si hay un efecto adverso, si hay un medicamento que ha sido su traslado es inadecuado o el empaque es inadecuado, comentarlo, denunciarlo. Nosotros le comentamos al ministro que por favor nosotros fuéramos como un centro de referencia desde el punto de vista de información. Sobre todo los pacientes nos llaman a la Sociedad Venezolana de Oncología si están funcionando los centros operativos, los centros de radioterapia, los centros oncológicos, la disponibilidad de los medicamentos. Hay un tema de fallas de medicamentos y de insumos que es importante, pero que se está tratando de resolver. Creo que también es importante no caer en una situación de ansiedad con respecto al tema de la adquisición o no de los medicamentos. Nosotros también hemos apoyado a la industria farmacéutica en el momento en que ellos nos han pedido colaborar en la presentación de medicamentos que van en beneficio de nuestros pacientes. Nos hemos reunido, hemos mantenido correspondencia con el Instituto de Higiene, pero bueno, es un tema también que es importante manejarlo con cautela, con cuidado
y sobre todo en beneficio de nuestros pacientes y de nuestros oncólogos. Saber que nosotros estamos pendientes, sabemos que la manera que nosotros podemos es, de manera responsable, es buscar las vías de entendimiento y de diálogo y tratar de resolver las situaciones de problema. Todas esas preguntas, todos esos comentarios que nos acaba de hacer y que hace la población en general, nosotros se lo presentamos de una manera responsable y respetuosa en el ministerio. Tuvimos una reunión de más de 2-3 horas y bueno, entendemos que hubo receptividad en cuanto a los planteamientos. Bueno, esperemos, nosotros estamos con nuestra sección de oncología médica revisando la lista de medicamentos, incluyendo los medicamentos que son importantes, actualizando esos protocolos. El cáncer es una enfermedad que amerita investigación, que amerita mucha inversión. Y cuando un medicamento llega a un paciente, ese medicamento ha pasado por muchísimas etapas de investigación. Y sabemos que es una enfermedad que se ha cronificado en el tiempo. Que es importante que se entienda de que es una enfermedad que amerita un alto costo, pero que por supuesto como sociedad estamos muy interesados en que esta situación mejore, sobre todo en bien de nuestros pacientes. Podemos continuar conversando entonces con el doctor Álvaro Gómez Rodríguez, cirujano oncólogo, mastólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Oncología, y vamos a hablar sobre el papel que el venezolano también puede tener en ayudar a solucionar la situación de los pacientes oncológicos. Esa es nuestra pregunta, es cómo podemos ayudar los venezolanos a la situación de los pacientes oncológicos a través de @EntreNoticiasGB con el hashtag o etiqueta NOncología. Esperamos su participación. Vamos a hacer